Me llamo Adeline y tengo 32 años. Solía creer que los recuerdos de la infancia se desvanecían en sombras suaves e inofensivas, pero los míos nunca lo hicieron. Permanecían nítidos como el cristal bajo la piel, imposibles de ignorar y dolorosos al tacto. Tenía 11 años cuando mi madre me dijo que me fuera. No me gritó, no discutió. Me lo dijo con una calma aterradora que lo hacía sentir permanente. Recuerdo exactamente cómo. La luz de la tarde se colaba por las cortinas de la cocina, el olor a tostada quemada, el tic-tac del reloj que parecía más fuerte que su voz. No parecía enfadada. Esa fue la parte que me persiguió durante años. Podría haber entendido la ira, pero su mirada era distante, casi fría, como si ya me hubiera borrado de su vida. Dijo que era lo mejor. Una frase que no tenía sentido para una niña aferrada a una mochila e intentando no llorar. Ninguna pelea dramática la precedió, ningún acto de rebeldía, ningún error catastrófico. Un día cualquiera, fui su hija, y al anochecer estaba de pie afuera de nuestra casa, viendo cómo se cerraba la puerta como la última página de un libro que nunca me permitieron leer. Durante años, me dije a mí misma que tenía que haber una razón que simplemente no podía recordar. Los niños buscan la lógica, incluso en la crueldad. Me quedé con parientes, luego con amigos, y finalmente aprendí a sobrevivir sola mucho antes de ser adulta. Cada cumpleaños se sentía como una acusación silenciosa. Cada logro conllevaba una pregunta invisible. ¿Le importaría si lo supiera? Pero la vida tiene una extraña forma de volver a las heridas que más nos esforzamos por enterrar. Cuando estaba de vacaciones con mi familia, recibí un mensaje extraño. Vuela a casa. No les digas nada a tu madre ni a tu hermano. Las palabras me hicieron encoger el estómago. Mi madre y yo apenas hablamos, y mi hermano y yo éramos educados desconocidos unidos por la sangre y el silencio. El mensaje provenía de un número desconocido. Sin embargo, tenía un peso que se sentía profundamente personal, casi urgente. Intenté ignorarlo al principio, convenciéndome de que era un error, un mensaje aleatorio mal dirigido, pero siguió otro mensaje, más corto, más frío. Esto no puede esperar. El miedo no siempre llega en forma de pánico. A veces se instala como una silenciosa certeza de que algo anda terriblemente mal. Reservé el siguiente vuelo sin decirle a nadie el verdadero motivo, inventando una excusa sobre el trabajo, mi mente recorriendo posibilidades que no podía nombrar. Durante el vuelo, recuerdos que no había revivido en años regresaron con brutal claridad. La voz de mi madre, aquella puerta cerrándose, la insoportable confusión de no ser deseada. Para cuando el avión aterrizó, tenía los nervios a flor de piel. Mis pensamientos se enredaban entre el miedo y la curiosidad. En el aeropuerto, un abogado y la policía me esperaban, y la sola visión me hizo sentir como si el suelo se moviera bajo mis pies. Se quedaron cerca de la salida, observando los rostros hasta que sus ojos se clavaron en los míos con un reconocimiento inquietante. Mi primer instinto fue la incredulidad. A la gente como yo, normal, desapercibida, no la reciben abogados ni agentes, a menos que algo haya salido catastróficamente mal. El abogado se presentó con una amabilidad ensayada. Mi nombre sonó extrañamente formal en sus labios. El policía permaneció en silencio, atento, lo que de alguna manera hizo todo más aterrador. Sentí como si hubiera entrado en una historia que ya estaba en desarrollo, una donde todos conocían la trama menos yo. Mi mente saltó a las peores conclusiones. Un accidente, un crimen, un error ligado a mi identidad. Pero las siguientes palabras del abogado desmantelaron todas mis suposiciones. Habló de mi madre, de secretos, de documentos sellados durante décadas. Cada frase me oprimía el aire, transformando la confusión en un horror lento y sofocante. Luché por procesar lo que escuchaba. El mundo se reducía a fragmentos de sonido y significado. Y después de descubrir la verdad,
perdí el conocimiento, pero antes de que la oscuridad me alcanzara, una comprensión devastadora quemó todo lo que pensaba que entendía sobre mi pasado, mi madre y el día que me envió lejos. Cuando recuperé la conciencia, no fue suave, me golpeó como una ola, arrastrando confusión, miedo y una abrumadora sensación de incredulidad. El techo blanco y estéril sobre mí se desburilló, seguido del débil pitido del equipo médico y el murmullo distante de voces. Por unos segundos, no recordaba dónde estaba ni por qué sentía tanta opresión en el pecho. Entonces, el recuerdo me golpeó. El aeropuerto, el abogado, sus palabras, y mi cuerpo se tensó como si la verdad misma fuera un peso físico que me oprimía. Una enfermera notó mi movimiento y llamó al doctor, pero su presencia apenas se registró. Mi mente estaba fija en un solo pensamiento: mi madre. La revelación del abogado se repetía en fragmentos, cada pieza más desestabilizadora que la anterior. Como un hombre manejando algo frágil y explosivo a la vez. Hablaba despacio, con cuidado, como si temiera que la verdad me destrozara de nuevo. 21 años atrás, mi vida se había visto envuelta en una pesadilla legal que desconocía. Un hombre poderoso, alguien en quien mi madre había confiado, luchaba por el control de una herencia ligada a mi nombre. No dinero que poseía mi familia, sino bienes en fideicomiso de mi difunto abuelo. Una riqueza lo suficientemente considerable como para atraer una atención peligrosa. Según el abogado, había habido amenazas. De verdad, a mi madre le habían aconsejado que la forma más segura de protegerme era hacerme desaparecer de todos los registros oficiales relacionados con ella, cortar los lazos visibles, alejarme de una manera que pareciera rechazo en lugar de protección. La explicación sonaba imposible, como la trama de un thriller en lugar de la historia de mi vida. Sin embargo, los documentos eran reales, la intervención policial había sido real. Incluso las décadas de silencio formaban parte de una estrategia diseñada para mantenerme viva. Viva. La palabra resonó en mi mente con una intensidad enfermiza. Toda mi identidad se había forjado bajo la creencia de que no me querían, cuando en realidad me habían ocultado, protegido, sacrificado. La rabia y el dolor chocaron en mi interior con una fuerza violenta. Si me había amado lo suficiente como para protegerme, ¿cómo pudo dejarme crecer creyendo que era desechable? ¿Cómo pudo observar desde la distancia mientras yo luchaba, cuestionaba mi valía, construía una vida sobre una herida que ella había creado? La abogada no tenía respuestas reconfortantes, solo la fría lógica de la supervivencia y el riesgo. El contacto me habría expuesto, la verdad me habría puesto en peligro. Mi madre había elegido el secreto sobre la comprensión, la seguridad sobre la supervivencia emocional. Días después, acepté verla. La decisión me desgarró con una ansiedad que apenas podía contener. Cuando entró en la habitación, el tiempo pareció fracturarse. Parecía mayor, más pequeña de alguna manera. Sin embargo, inequívocamente, la mujer cuya ausencia había definido mi existencia. Por un momento, ninguna de las dos habló. Décadas de dolor, confusión y preguntas sin respuesta llenaron el silencio. Entonces, rompió a llorar. No eran las lágrimas contenidas por cortesía, sino los sollozos crudos e incontrolables de alguien que cargaba con una culpa insoportable. Me contó todo lo que el abogado había confirmado, pero escucharlo de sus labios tenía un peso diferente. Había vivido con miedo constante. Cada año, cada hito de mi vida observado desde lejos a través de intermediarios, fotografías, actualizaciones silenciosas. Ella creía que la distancia era la única barrera entre mí y el verdadero peligro. Quería seguir enojada. Una parte de mí lo necesitaba. Pero bajo la furia emergió lentamente otra comprensión, inoportuna, pero innegable. Su elección no había nacido del odio, había nacido del terror. El amor distorsionado por el miedo aún me había robado la infancia. Sin embargo, también había preservado mi futuro. El perdón no llegó en esa habitación, ni la reconciliación borró mágicamente 21 años de daño. Pero algo cambió. La narrativa de mi vida, la historia que me había contado sobre ser indeseada, se resquebrajó, revelando una verdad mucho más compleja y dolorosa.
Mi madre no me había echado simplemente, había dejado que la odiara para mantenerme a salvo. Incluso ahora, las emociones seguían enredadas, imposibles de reducir a un simple bien o mal, pero algo se volvió dolorosamente claro. El pasado que creía comprender nunca había sido la historia completa. Y si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una fracción de la conmoción, el dolor y la tormenta emocional que viví, no olvides suscribirte al canal porque algunas historias no solo se cuentan, se viven, y la próxima podría quedarse contigo mucho después de que la pantalla se apague.